Era el año 1945, presidente de Venezuela, Isaías Medina Angarita. Se había instaurado en el país una especie de logia. Desde la época de Cipriano Castro, Isaías Medina pues era heredero de esa especie de logia instaurada que se había implementado en el país, que para pasar el testigo a los que iban a ser presidentes tenían que tener dos condiciones, que fuera tachirense y militar. Esto no estaba escrito, pero era una parte de las condiciones de esa especie de logia que se había instaurado en Venezuela. En Memorias de Arturo Uslar Pietri, él lo comenta que en una reunión con Isaías Medina, para justamente buscar quién iba a ser el sucesor para las elecciones de 1946, Isaías Medina le dice a Arturo, Arturo, tú tienes todo lo necesario y deberías ser el presidente de Venezuela, pero tienes dos problemas. No eres tachirense ni eres militar. Pero bueno, eso era parte de lo que estaba instaurado desde la época de Cipriano Castro, que tenemos que recordar que Cipriano Castro fue traicionado por su compadre Juan Vicente Gómez. Luego de la muerte de Juan Vicente Gómez vino Eleazar López Contreras y pues luego vino Isaías Medina Angarita, que es lo que queremos hablar en este episodio, qué pasó en Venezuela en 1945. Pero al buscar justamente el sucesor para las elecciones que venían de 1946, importante señalar que las elecciones eran de tercer grado. Solamente podían votar los que sabían leer y escribir, mayores de 21 años, solamente hombres. Estos escogían a los concejales escogían a los diputados de la Asamblea Nacional y estos diputados de la Asamblea Nacional elegían al presidente. Y al final, el escogido para pasar ese testigo, es decir, el candidato del gobierno de esta logia que te estaba explicando, fue el doctor Diógenes Escalante. No era militar, pero era tachirense. Esto fue un guiño que quiso hacer Isaías Medina Angarita y así está reflejada en parte de sus memorias y los historiadores que han escrito sobre el caso, que quería hacerle un guiño porque ya pues el doctor Diógenes Escalante era civil y pues era un reconocimiento a este sector tan importante. Entonces pues Diógenes Escalante se convierte en quien iba a ser el candidato presidencial del gobierno, pues prácticamente pues el que le estaba heredando, el que le estaban pasando el testigo para las elecciones de 1946. En esto, Diógenes Escalante era el embajador de Venezuela en Washington y viaja para Washington los muy conocidos Rómulo Betancourt y Raúl Leoni. Y en Washington logran un pacto, Acción Democrática, con Diógenes Escalante, para que Acción Democrática apoye en las elecciones de 1946 a Diógenes Escalante con el compromiso que Diógenes Escalante, iba a dar el paso para la democracia plena en Venezuela. Ya López Contreras había dado unos pasos, Isaías Medina Angarita había dado otros pasos. Entonces estos pasos que quería hacer Medina Angarita tenían que ser graduales, ya que existía una resistencia muy fuerte militar para que en Venezuela hubiera una plena democracia. Pero este pacto de este viaje que hizo Rómulo Betancourt, Raúl Leoni para entrevistarse en Washington con Diógenes Escalante se compromete en que en su periodo, a mitad de su periodo, iba a abrir totalmente la democratización plena de Venezuela. Y allí pues se cierra este pacto de acción democrática con Diógenes Escalante, quien era pues el candidato en ese momento del gobierno de esta logia de presidentes tachirenses y militares, de esta herencia que venía desde Cipriano Castro, y pues se logra ese pacto. En el 45 es importante señalar que el país estaba dividido prácticamente en tres visiones. La visión de Medina Angarita con Acción Democrática, con su escogido Diógenes Escalante, de dar pasos hacia la democratización total de Venezuela. Pero había también problemas con Eleazar López Contreras, señalan los estudios, el que Isaías Medina Angarita y López Contreras ni siquiera se hablaban y existía una unión militar patriótica
de jóvenes militares, quien los encabezaba, el también muy conocido, el general, que se convirtió después en general, Marcos Pérez Jiménez. En sí en el país pues habían tres visiones, y es importante que lo tengamos claro. La visión de manera pacífica y democrática ir progresivamente a la democratización total del país, que es el pacto Medina Angarita-Diógenes Escalante AD. El problema que existía internamente en que el que había sido presidente de Venezuela, López Contreras, ni siquiera se hablaba con Isaías Medina y quería regresar al poder, y esta unión patriótica militar de militares jóvenes, sus razones eran más militares y pues venían trabajando para el derrocamiento de Isaías Medina Angarita. Pero todo esto se para gracias a la alianza Diógenes Escalante Acción Democrática, en el cual pues la Unión Patriótica Militar de estos militares jóvenes y Eleazar López Contreras, pues todas estas visiones se paran porque pues el pacto AD Diógenes Escalante pues era muy fuerte y pues se iba normal para la elección que venía en 1946. Pero el destino, pues como siempre jugando, al doctor Diógenes Escalante, en agosto de 1945 pierde sus capacidades mentales. Eso pues sin duda eh, desarticula todo pues lo que se venía trabajando pues para que Venezuela de manera pacífica fuera a la democracia total. Por ende, pues el presidente Isaías Medina Angarita nombra como sucesor de Diógenes Escalante a quien era en ese momento su ministro de Agricultura y Cría, Ángel Bianini. Pero AD rompe el pacto, porque pues Ángel Bianini no se había comprometido con Acción Democrática para dar el paso total en su periodo de la democratización plena de Venezuela. Y empieza lo que se llama pues los juegos políticos. Y resulta que Acción Democrática pues rompe este pacto con el actual presidente Isaías Medina y no apoya a su sucesor Ángel Bianini, y viene el golpe de Estado del 18 de octubre de 1945. ¿Qué sucedió? Pues Acción Democrática pacta con esta unión cívico-militar, estos militares jóvenes, y pues hacen el golpe de Estado, todos conocidos, el 18 de octubre. Había mucha confusión en Venezuela porque pensaban que este golpe de Estado lo había dado era López Contreras. Para sorpresa de muchos, es que, pues, que Acción Democrática con la Unión Patriótica, esta unión militar patriótica, encabezada por Delgado Chalbó, por Marcos Pérez Jiménez, pues hacen ese golpe del 18 de octubre de 1945, y Isaías Medina Angarita y Eleazar López Contreras son detenidos y luego pues son desterrados al exilio. Luego, pues del 18 de octubre de 1945 se conforma una junta de gobierno conformada por militares y por civiles, y quien la preside pues es Rómulo Betancourt. Esta junta de gobierno hace pasos agigantados y acelerados para la democratización plena del país. Viene la Asamblea Constituyente del 46 y luego viene el 14 de diciembre del 47 las primeras elecciones realmente universales y secretas en Venezuela para escoger el presidente de la República. En estas elecciones del 47 resulta electo Rómulo Gallegos. Es importante que sepan que Rómulo Gallegos ganó con el 70.8% de los votos y ha sido el presidente en toda la historia venezolana. No ha habido un presidente que haya sacado mayor porcentaje de votos que no sea Rómulo Gallegos. En sí, el que tenía mayor o el que ha tenido mayor legitimación popular. Pero ni esto bastó, porque pues 8 meses después hubo un golpe de Estado de estos mismos militares con que Acción Democrática había pactado. Es decir, que lo que empezó como un golpe de Estado, 3 años después apenas, terminó con otro golpe de Estado. Aquí pues cabe el dicho que todo lo que empieza mal, termina mal.
Y bueno, ¿y qué pasó estos 3 años para que se rompiera ese pacto y viviéramos en el país 10 años de una dictadura militar, de persecución, de exilio? Para los que fueron miembros de esta junta de gobierno del 45, la que estaba instaurada por militares y civiles, uno de las razones que recibe mayor consenso es la persecución o la cacería de brujas que se instauró, ya que todo aquello que tuviera relación con los gobiernos de Juan Vicente Gómez, de Eleazar López Contreras y de Isaías Medina Angarita, esta junta de gobierno fue a perseguirlos, al exilio, a meterlos presos, a expropiación de bienes, pero en esta persecución, lastimosamente también cayó gente que se comprobó en el tiempo que eran inocentes. Por ende, pues esta persecución se convirtió en una especie de cacería de brujas y la misma pues sirvió para que nuevamente los sectores de militares sobre todo pues volvieran a coaccionarse, y vemos que el pueblo venezolano apoyó de manera apoteósica al gobierno de Gallego, pero ni eso bastó para que los militares pues dieran este golpe. Y es muy lamentable el cómo la enfermedad mental de una sola persona nos tocó a los venezolanos volver a un salto atrás. Habíamos logrado en el 48, con elecciones universales y secretas, escoger un presidente. No hubo o no se entendió, y repito, lo que fueron miembros de esta junta de gobierno lo dicen años después, que fue un error esa persecución, que fue un error esa especie de cacería de brujas, que fue un error no respetar las verdades de los otros, el no buscar consensos de todos los venezolanos y no solamente de un solo sector político o de un solo sector social o de un solo sector económico, que faltó cohesionar y consensuar el país, y pues tuvimos que los venezolanos vivir nuevamente por 10 años una dictadura militar. Eh, Quiero dejarles a los venezolanos esta sencilla recopilación histórica, pero que tú mismo saques el ejemplo de lo que ya vivimos en Venezuela en el 45, lo vivimos en el 48 y fue en el 58, pues cuando logramos nuevamente la democracia plena, que por cierto para muchos es aplaudido, para otros pues sencillamente señalado, pero el cómo esa dirigencia maduró y se logra firmar ese famoso pacto de Punto Fijo, repito, señalado por muchos, aplaudidos por muchos, pero el cómo esa dirigencia madura en estos 10 años de exilio, en estos 10 años de dictadura militar, en el fracaso que tuvieron en el 48 de mantener el gobierno, y firmen el pacto de Punto Fijo, y el reconocer que no existen verdades absolutas, el reconocer que venezolanos somos absolutamente todos y que el gobierno no es de un solo sector o no es de un solo partido, sino pues justamente es de todo el pueblo. Así que, repito, dejo esta humilde, sencilla recopilación histórica y seas tú quien saque el ejemplo, que saques tus propias conclusiones, eso que pasó en el 45, qué nos, qué nos señala o qué semejanza hay o qué podemos ver para el año 2024. Y que no se nos olvide que la historia es una disciplina que nos invita a comprender el pasado y saber su influencia en el presente y en el futuro. Esperemos que el año 2024 sea verdaderamente el año de la democracia, el año de la paz, el año de la reconciliación, y que de manera pacífica, democrática y con elecciones libres podamos de una vez por todas ver el país que todos soñamos. Nos vemos en el próximo episodio.